Hermanos, quiero invitarles entonces a que abramos nuestra Biblia justamente donde dejamos el estudio la semana pasada, y es en el versículo 14 al versículo 20. Hoy estaremos en estos versículos. Es la penúltima sección antes de finalizar los últimos versículos de esta carta. Filipenses capítulo 4, versículo 14 al versículo 20, que es donde vamos a estar en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, dice Pablo. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Leamos juntos estos últimos dos versículos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El título que he extraído de esta sección es un llamado a la generosidad. Si hay una iglesia en todo el Nuevo Testamento que es reconocida hasta el día de hoy como la iglesia más generosa del Nuevo Testamento, es la iglesia de Filipo. Qué interesante, hermanos, que la iglesia de los filipenses haya quedado en la historia entre sus rasgos más característicos o principales, uno de los tantos que tenía esta iglesia, es que sea una iglesia generosa, una iglesia dadivosa. Y es precisamente en esta sección que Pablo quiere reconocer la generosidad de esta congregación. Y vamos a dejar de ver un poco a Pablo, que hemos estado estudiando mucho su teología, su corazón, su actitud. Y hoy vamos a enfocarnos en la iglesia de los filipenses, especialmente qué era lo que los movía a ser generosos y por qué Pablo resalta esto de ellos en esta sección. Así es que hoy vamos a tener un análisis, hermanos, de nuestro corazón, de nuestra congregación, en cómo nosotros estamos en el área de la generosidad. Y si somos honestos, hermanos, a todos muchas veces nos cuesta desprendernos de lo que tenemos. Nos cuesta dar para la obra de Dios. Pero la iglesia de Filipo es un gran reto para nosotros y hoy vamos a reflexionar de la mano de ellos en cómo está nuestro corazón en cuanto a esa área. Vamos a tener, hermanos, en nuestro bosquejo 3 puntos principales. El primero es los filipenses, una iglesia generosa. Y vamos a ver por lo menos 4 evidencias de cómo resalta la generosidad de estos hermanos en varias cartas del Nuevo Testamento. En segundo lugar, vamos a estudiar qué es la generosidad a la luz de la perspectiva bíblica. Porque, hermanos, cuando hablamos de generosidad a la luz de la Biblia, no es simplemente dar una donación económica, no es simplemente una ofrenda. La perspectiva que la Biblia tiene de la generosidad va mucho más allá de un buen corazón o un acto de bondad. Ya veremos a qué se refiere y cómo ve Pablo el tema de la generosidad de esta iglesia. Y en tercer lugar, veremos, hermanos, promesas para el alma generosa.
promesas para el alma generosa. Así es que vamos a entrar a nuestro primer encabezado y quiero invitarles a que nuevamente vamos a nuestra Biblia y veamos el versículo 14, donde tenemos esta sección, los Filipenses, una iglesia generosa. Vamos a conocer un poquito más a profundidad por qué Pablo dice esto de la iglesia de Filipo. Versículo 14 dice así: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, fíjense lo que dice aquí, hermanos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ¿quiénes dice? Vosotros solos, sino vosotros solos. Es impresionante, hermanos, leer estas palabras, porque Pablo fue fundador de muchas iglesias. Es decir, Pablo es el mayor plantador de iglesias en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabe cuántas de esas iglesias respondieron ayudando y apoyando su ministerio? Está la iglesia de Tesalónica, está la iglesia de los Gálatas, está la iglesia de los Corintios, está la iglesia de Colosa, la iglesia de Éfeso. Pero ¿sabe cuántas iglesias después siguieron apoyando al apóstol Pablo? Solo una iglesia, y esa fue la iglesia de Filipo. Eso significa, hermanos, que la iglesia de Filipo fue una iglesia que nadó contra la corriente. Fue una iglesia que no siguió la corriente de la gran mayoría, sino fue diferente en muchos aspectos. Uno de ellos, del cuidado que tuvo hacia su líder, hacia su pastor, hacia su apóstol fundador. Y eso llama mucho la atención, hermanos, porque cuando hablamos de generosidad, no todos, hermanos, aprendemos a ser agradecidos o llenos de gratitud, manifestándolo a través de la generosidad. Y es que al final, hermanos, vamos a ver que la generosidad nace precisamente de un corazón lleno de gratitud y de contentamiento. Y cuando hablamos, hermanos, de ese tipo de generosidad, vemos que podemos contar a las iglesias o los hermanos que tienen este tipo de actitud. Por eso, hermanos, es tan importante considerar por qué Pablo resalta este aspecto de esta congregación. Otro detalle tan interesante es que, hermanos, Pablo nunca exigió esa ayuda. Y eso es algo que debemos aprender hoy como ministros de Dios en la época moderna. Pablo nunca exigió, nunca, vino e impuso. Fue algo que nació del corazón de los filipenses. Y esa es la ofrenda que Dios desea, esa es la generosidad que Dios desea, espontánea, voluntaria. Y esta iglesia lo tenía. Pero noten ustedes, hermanos, que no solo ayudaron a Pablo cuando él hizo su ministerio o fundó la iglesia de Filipo, sino también cuando Pablo se fue de allí y menciona a Tesalónica. Dice que no solo me apoyaron cuando yo estuve ahí, sino los únicos que cuando yo me fui a Tesalónica, 95 millas al oeste de Filipo, ellos siguieron apoyando, suministrando el sostenimiento del apóstol en esta iglesia. Y eso es importante, hermanos, porque eso significa que la iglesia de Filipo no solamente apoyó al apóstol Pablo cuando estaba con ellos, sino también cuando él fue a ministrar a otras iglesias. Algunas personas pudieron pensar, a lo mejor en algún momento, ¿y por qué tenemos que ayudar a Pablo si ya está en Tesalónica? Que sean los tesalonicenses los que lo ayuden. Pero ellos tenían un corazón para dar y bendecir, no solamente al apóstol Pablo, sino también, de alguna manera, a los creyentes de Tesalónica. Pero no solo, hermanos, cuando él estaba en Tesalónica, Pablo después sale hacia Acaya, que es el área de la iglesia de los Corintios, y sabe que
ni siquiera allí Pablo pudo escapar de la generosidad de los filipenses, porque aún en Corinto siguieron apoyando su ministerio. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 9, dice al respecto: y cuando estaba entre vosotros, o sea, entre los corintios, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Macedonia es el área, el lugar geográfico de la iglesia de los filipenses. Así es que cuando Pablo menciona a los macedonios, se refiere a los filipenses. Y en todo me guardé y me guardaré de no seros gravoso. Noten ustedes, hermanos, que la actitud de los filipenses era realmente intencional de perseguir al apóstol para seguirle apoyando y sufragando en sus necesidades. Hermanos, esto es importante porque los filipenses vivían en el primer siglo, no en el siglo XXI. Hoy nosotros simplemente, si queremos hacer una transacción, podemos usar nuestro teléfono y nos va a llevar 2 o 3 minutos. Pero ser generoso en aquel entonces todavía era mucho más complicado, porque no habían transacciones, no habían bancos. Ellos tenían, como hicieron acá en Roma, que tenían que enviar a alguien de manera personal que viajara más de 95 millas para poder llevar esa ofrenda. Así es que vemos, hermanos, cómo los filipenses le siguieron la pista a Pablo. Pero ¿sabe qué es lo curioso, hermano? Es que ellos no se limitaron simplemente a apoyar a sus líderes o al apóstol Pablo, sino también, hermanos, los filipenses fueron generosos para ayudar a otras iglesias, específicamente a las iglesias necesitadas, especialmente a los creyentes de Jerusalén. El Nuevo Testamento nos revela que no sabemos con exactitud por qué la iglesia de Jerusalén pasó por una crisis económica tremenda. Hay algunas razones, por supuesto, que podemos deducir, pero el punto es que, ¿sabe qué hicieron los filipenses? Ellos quisieron también apoyar y enviar una ofrenda para los pobres hermanos que estaban en Jerusalén. En Romanos capítulo 15, versículo 26, nos dice al respecto: porque Macedonia, es decir, la iglesia de los filipenses, y Acaya, es decir, la iglesia de Corintio, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Notaron, hermanos, cómo los filipenses no solo apoyaban a Pablo, no solo apoyaron a Tesalónica, a los corintios, sino específicamente a los que estaban en Jerusalén? Hermanos, esta es una iglesia realmente admirable. Ellos no se quieren quedar atrás en cuestión de dar, ellos quieren participar, pero lo más interesante, hermanos, es que ni siquiera en Roma Pablo se libró de la generosidad de los filipenses. Pablo estaba casi a 1000 kilómetros de distancia, los filipenses le habían perdido el rastro, y Filipenses se escribe precisamente porque Epafrodito, representante de la iglesia de los filipenses, viajó a Roma y estuvo con él y casi pierde la vida por llevar esta ofrenda a donde estaba Roma, a donde estaba Pablo en Roma. Y Epafrodito simboliza o representa, hermanos, el corazón de esta iglesia, que daba y que aún se arriesgaba dando para suplir las necesidades del apóstol Pablo. ¿Qué iglesia, no? Más dadivosa, más especial, más generosa. Ahora, sé que muchos están pensando, bueno, seguramente la iglesia de Filipo era una iglesia muy adinerada, pudiente, por eso andaba regalando dinero a todos lados. Seguramente la iglesia de Filipo estaba compuesta de muchos empresarios, millonarios, y por eso andaban ayudando a Pablo y a otras iglesias. Y aquí es donde viene, hermanos, a ponerse el asunto más interesante, porque la iglesia de Filipo era todo lo contrario. La iglesia de Filipo estaba en una situación limitada y de pobreza.
Eso lo dice el Nuevo Testamento en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo acerca de la situación económica y social de esta iglesia. 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, es decir, a las iglesias de los filipenses, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Cuál era el contexto económico de la iglesia de Filipo? Profunda pobreza. Hay otra versión que dice extrema pobreza. Abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Hermanos, empecemos a notar que la iglesia de Filipo, humanamente hablando, era una iglesia rara, era una iglesia que tenía muchas paradojas. Y esto es lo impresionante. Noten ustedes lo que dice el versículo 1 o el versículo 2, que en grande prueba de ¿qué dice, hermanos? De tribulación. ¿Qué dice? La abundancia de su ¿qué? Pregunto, hermanos, ¿no parece contradictorio tribulación, gozo? Suena raro, ¿no? Estos hermanos tenían tribulación, pero en medio de la tribulación su gozo abundaba. Esta es la paradoja del Evangelio. El Evangelio, Cristo, puede darnos gozo en medio de la tribulación. ¿Notan ustedes cómo los filipenses encontraron el gozo, al igual que Pablo en medio de su tribulación? Otro detalle paradójico en esta iglesia es lo que dice después. De su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. La pregunta es, ¿cómo puede estar de la mano pobreza y ser generosos, ricos en generosidad? Así es que yo sé que muchos dijeron al inicio cuando presenté el tema, bueno, el tema de la generosidad es para los que tienen trabajo. Bueno, ese tema no es para mí porque eso es para los que tienen dinero. ¿Sabe qué nos enseña la Biblia? La generosidad es un llamado para todos. Para los que están en abundancia, pero también es un llamado para los que están en escasez. Y la iglesia de Filipo es un gran ejemplo. No era que ellos tenían dinero para regalar, no es que ellos tuvieran dinero de sobra, sino de su profunda pobreza, hermanos. Y ¿sabe qué? Cuando Pablo hizo la colecta para los santos en Jerusalén, no quería tomar en cuenta a los de Macedonia, a los filipenses, porque él sabía de su condición. Él sabía que eran hermanos de suma pobreza. Pero miren, hermanos, lo que dice el siguiente versículo de 2 Corintios 8. Conforme a sus fuerzas, y dieron aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4. Fíjense lo que hicieron los hermanos de Filipo. Pidiéndonos, dice, con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué pidieron ellos, hermanos? Le fueron a rogar a Pablo, no nos dejen sin participar. Nosotros también queremos dar en aporte para esta iglesia que está sufriendo en Jerusalén. Noten, hermanos, la actitud, el corazón de esta iglesia. Porque cuando se trata de dar, hermanos, normalmente lo que nosotros hacemos es, bueno, mejor si me hago el loco, ¿verdad? Ya pasé desapercibido. Pero miren lo que hacen los filipenses. Pues doy testimonio, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Ellos le fueron a rogar a Pablo, Pablo, tómennos en cuenta. Pero Pablo decía, hermanos, pero no se preocupen, ustedes no tienen muchos recursos, no importa, pero podemos dar algo.
Miren, hermanos, el corazón de esta iglesia. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Noten, hermanos, aquí está la clave. Se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Ahí está la clave, hermanos. ¿Sabe qué necesito yo para darme a mis hermanos? Lo primero que necesito es entregarme al Señor. Ellos estaban tan entregados al Señor que naturalmente se entregaron a su prójimo para ayudarles y proveerles. Sin lugar a dudas, hermanos, la iglesia de Filipo, una iglesia realmente un ejemplo, un modelo para todos nosotros como iglesia. Ser una iglesia generosa en medio de su pobreza, en medio de su dificultad, estuvieron siendo fieles al Señor. Primera de Juan capítulo 4 explica el espíritu de esta iglesia. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Saben por qué la iglesia de Filipo era tan generosa? Porque amaba a Dios. Y ellos no podían decir, ¿cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios si ignoramos a nuestros hermanos en Jerusalén? ¿Cómo puedo decir que yo amo a Dios si ignoro la situación que está pasando Pablo en la cárcel? Hermanos, la generosidad es una muestra, es una evidencia de que nosotros amamos a Dios. Después de ver entonces nuestro primer encabezado de cómo la iglesia de Filipo era una iglesia generosa, vamos a ver nuestro segundo encabezado. ¿Qué es la generosidad? ¿Cómo la ve Pablo a la luz de la Escritura? Y quiero invitarle que tome nuevamente su Biblia y vea el versículo 18. Y voy a pedirle allí en algún momento que leamos cierta parte. Filipenses 4, verso 18. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Leamos juntos, hermanos, que dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Notaron, hermanos, cómo Pablo llama esa ofrenda, esa donación que los filipenses enviaron? Primero él dice, tengo en abundancia, estoy lleno. Él ve con gratitud esa ofrenda. Él no ve, y solo eso me enviaron. ¿Cuánto podía llevar un solo hombre, hermanos? Los filipenses no enviaron una caravana de ayuda. ¿Cuánto podía llevar Epafrodito? ¿Cuánto cabe en un saco, en una bolsa? Pero Pablo está contento y dice, hermanos, lo que ustedes me enviaron me tiene suplido, estoy lleno. Pero noten cómo se refiere a esa ofrenda que los filipenses enviaron. Le llama olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y si usted pone atención, este es el lenguaje que el Antiguo Testamento utiliza para referirse a las ofrendas que se llevaban al templo. Pablo utiliza el mismo lenguaje de los sacerdotes para decir, esto que ustedes me enviaron no es simplemente una donación. No son simplemente 3 o 4 o 5 monedas. Esto que ustedes enviaron, filipenses, es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, ¿notan ustedes que esto nos cambia el concepto de lo que son las ofrendas? ¿Qué es la generosidad para Pablo? Bueno, él usa el idioma del Antiguo, el lenguaje del Antiguo Testamento. Miren cómo Levítico capítulo 1, verso 9 se refiere a las ofrendas. Y lavará con agua los intestinos y las piernas de los sacrificios, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Ven? Ese es el mismo término que se utiliza.
Números capítulo 8, verso 17, también habla de las ofrendas de esta manera. Verso 17, mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Es la misma frase que Pablo utiliza para referirse a la ofrenda de los filipenses. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Y aquí es donde entendemos un poco más a profundidad qué es la generosidad. Y la respuesta es: cada acto de generosidad es un acto de adoración a Dios. Cada acto de generosidad es un acto de adoración a Dios. De manera, hermanos, que nosotros no solo adoramos a Dios cantando, no solamente adoramos a Dios cuando escuchamos su palabra, sino también adoramos a Dios en la manera que manejamos nuestras finanzas. Eso también es adoración a Dios, o debe ser adoración a Dios. Así es que Pablo no veía una ofrenda como una simple ofrenda. A veces tratamos las ofrendas así. Pablo dice: cada acto de generosidad es un acto de adoración a Dios. Y termina Pablo diciendo: esto es agradable a Él. Hermanos, cuando ayudamos, cuando somos generosos, cuando somos dadivosos, a Dios le agrada eso. Y me impresiona mucho cómo, y hay tantos pasajes que hablan de eso, pero mire cómo lo dice el libro de Proverbios en el capítulo 19, verso 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Normalmente nosotros damos al que nos puede devolver, ¿verdad? Pero la Biblia dice: a Dios le agrada cuando somos dadivosos, cuando podemos y somos desprendidos. Y otro detalle importante, no solo que la generosidad es un acto de adoración a Dios, sino también, hermanos, es una manera de participar en los sufrimientos de las personas. Versículo 14, sin embargo, dice Pablo: bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y cualquier creyente, cuando escuchó que esto decía Pablo en este versículo, pudo haber dicho: pero si yo no he participado en tu tribulación. Bien, a través de esa ofrenda, ustedes participan de mi tribulación. Hermanos, cuando vemos en las peticiones de oración, algún hermano, alguna hermana que a lo mejor tiene a su hijo en el hospital, algún hermano que tiene alguna necesidad, hermano, el llamado es para todos. Nadie es demasiado rico para darlo todo y nadie es demasiado pobre como para no dar nada. El llamado a la generosidad es de todos. Participemos, hermanos. No hay necesidad de publicar, por supuesto, cuando nosotros somos partícipes de la necesidad de alguien. Seamos generosos, porque eso es lo que al Señor le agrada. Y número 3, nuestro último encabezado: promesas para el alma generosa. Y ahora encontramos en el libro de Filipenses, a los filipenses, una de las promesas más hermosas, más lindas que tenemos en esta epístola. Si tiene su Biblia, versículo 19, promesas para el alma generosa. Leamos juntos el versículo 19, hermanos, dice así: mi Dios pues suplirá. Vamos a leerlo juntos, hermanos, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La promesa que tenemos aquí, hermanos, es que la generosidad no pasa desapercibida ante los ojos de Dios. La generosidad no pasa desapercibida a los ojos de Dios. Dice Pablo: como ustedes me han suplido, hermanos de Filipo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Ahora, estudiando un poco este pasaje, ¿por qué Pablo no dijo: mi Dios les va a proveer todo lo que ustedes, lo que os falte?
Y aquí está el primer error de la teología de la prosperidad, que ha tergiversado pasajes como estos, diciéndonos o enseñando que si damos al Señor vamos a prosperar y nos haremos ricos y millonarios. Esa es la peor motivación. Es más, es una motivación satánica, dar y ser generosos para ser millonarios. Y hermanos, tristemente, eso es lo que en muchas iglesias se enseña. Dé para que Dios lo haga rico. Y Pablo nos dice, entonces Filipenses, mi Dios los hará ricos y les va a multiplicar. Y no, dice, ¿saben qué? Por ser generosos, mi Dios va a suplir lo que les falta. ¿Y qué significa eso? No dice Dios va a suplir sus gustos y ambiciones más profundas, sino les va a proveer lo que os falta, lo necesario. Hoy hemos visto cómo muchos falsos maestros utilizan la generosidad como un negocio para hacer dinero. Pero la Biblia tiene totalmente otro concepto. Dios suplirá vuestras necesidades. Ahora Pablo utiliza en este versículo una frase muy llamativa. Dice, conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, Dios va a suplir conforme a sus riquezas. Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. O sea, Dios nos va a suplir de sus riquezas en gloria. La pregunta, hermanos, es, ¿qué tan rico es Dios? Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es el estado de cuenta de Dios? ¿Cuánto sería, hermanos? ¿Sabe usted que hay un versículo en la Biblia que nos da el estado de cuenta de Dios? El saldo, ¿verdad? Yo sé que algunos no habían visto este versículo del estado de cuenta del Señor. Salmo 24:1. Este es el estado de cuenta de Dios. ¿Quieren ver cuánto Dios lleva en ahorros? Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan. Ese es el estado de cuenta de Dios. ¿Tiene mucho o tiene poco? Bueno, nosotros hoy día vemos a los hombres más ricos del planeta. Elon Musk de Tesla, por ejemplo. Un hombre que es uno de los más adinerados. Tenemos a, por ejemplo, Bill Gates. Tenemos a Mark Zuckerberg de Facebook, que tienen millones y millones y millones. Ajá. ¿Cuánto dinero? Bueno, Pablo dice, Dios les va a proveer de la riqueza que Él tiene. Y hermanos, cuando comparamos a estos grandes hombres que tienen mucho dinero, si usted pone a todos estos juntos, tenemos una cantidad. Al final hay un número y por eso las revistas calculan. Y dicen, se estima que la fortuna de fulano es de... Pero ¿sabe cuánto es la fortuna de Dios? No tiene número, es infinita. Uno de estos hombres puede donar a cierto país 500 millones. Y cuando él dona esos 500 millones, aunque no es nada para él, son menos 500 millones. Por el contrario, Dios da y sigue quedando con lo mismo. Usted se imagina, hermano, que usted está haciendo transferencias con su celular y da y vuelve a revisar su saldo y es el mismo. Ay, dice usted, ¿verdad? Pues eso está interesante. Y vuelve a dar otra transferencia y sigue en el mismo saldo. Y usted sigue dando y sigue dando y sigue en el mismo saldo. Esa es la cuenta de Dios. Son inagotables. O sea, eso es maravilloso, hermano. Pero hermanos, nos equivocaríamos si pensáramos que Dios es rico solo porque Él tiene el mundo. Y fíjese lo que dice el pasaje, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Los millones que tiene Bill Gates y Mark Zuckerberg y todos los demás le pertenecen a Dios. Es de Él.
Y por eso Dios le va a pedir cuentas a Bill Gates. ¿Y sabe cómo le llama al mundo a estos hombres? Les llama filántropos. ¿Y sabe que es un filántropo? Es alguien que ama la humanidad. Es alguien que se preocupa desinteresadamente. Así les llama a este mundo, a estos hombres que uno se pregunta cómo pueden amar la humanidad si apoyan el matar a bebés en el vientre. Y Dios les va a pedir cuentas, porque Dios es el que les ha dado lo que tienen, porque de Él es todo, hermano. Uno dice, mi carro, mi casa, mis hijos, hermano, ¿de quién es? ¿Habita su hijo en este planeta y en este universo? Entonces es de Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud, y todos los que en Él habitan. Pero nos equivocamos, hermanos, y pensamos que esa es la riqueza más grande. No, esa no es la riqueza más grande. Porque Pablo usa una frase de sus riquezas en gloria. ¿Cuáles son las riquezas en gloria de Dios? Esto es, podríamos decir que el mundo y su plenitud es lo poco que Dios tiene. Hay algo más grande. ¿Y en qué la Biblia nos dice que es rico Dios? Bueno, la Biblia hace ese énfasis. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, que nos dice en qué es rico Dios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa es la riqueza en gloria de Dios. Y es a lo que la Biblia le da énfasis. Dios es rico en gracia. Romanos capítulo 2, ¿en qué más es rico Dios? Verso 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hermano, cuando Moisés le pidió a Dios, quiero ver tu gloria, ¿qué le mostró? Su mayor riqueza. Y cuando Dios quiso mostrarle su gloria a Moisés, no lo llevó al pináculo como Satanás llevó a Jesús y mira las glorias de este mundo. Dios no lo llevó a Moisés al pináculo de la montaña. Mira todas estas galaxias, esta es mi gloria, mira todos, yo soy el dueño. Cuando Dios quiso mostrarle su más grande riqueza a Moisés, su gloria le mostró su paciencia, su misericordia, su bondad. Él dijo, soy lento para la ira y grande en misericordia. Esa es la verdadera riqueza de Dios. Nosotros somos al revés, somos rápidos para irarnos, para enojarnos, pero Dios es lento y es grande en misericordia. No es rápido para enviar su juicio, es grande. Esa es la verdadera riqueza. Ahora, entonces, cuando Pablo nos dice que de su abundante riqueza Él nos va a dar, hermanos, no necesariamente va a ser dinero, no necesariamente va a ser algo material. Cuando el texto dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Si les faltó el trabajo, quizás Dios no le va a dar otro trabajo rápido, le va a dar de su riqueza, de su gloria, de su carácter. Y tal vez lo que usted necesita no es otro trabajo, sino es contentamiento. Hermano, pero si yo tengo grandes problemas, necesito que Él me dé de su riqueza. Quizás no nos va a dar del cielo una cantidad de dinero para solucionar ese problema, pero nos va a dar paz. De su riqueza en gloria, de su carácter. Hermano, no hay nada más valioso en el cielo y en el universo que Dios mismo. Esa es su verdadera riqueza. Y cuando Él habla de suplir lo que nos falta, muchas veces habla de esos atributos que Él tiene que nosotros necesitamos: gozo, paz, paciencia. Cuando Él habla de que va a suplir lo que necesitamos, tal vez no va a arreglar el problema de la noche a la mañana, pero nos va a dar paciencia para soportar. Tal vez lo que necesitamos es salud y quizás Dios no nos la dé inmediatamente, pero nos va a dar paz, porque esa es de su riqueza en gloria. Y por supuesto, Dios puede hacer milagros. Hablaba hace como 2 semanas con un hermano que me contaba cómo en cierta ocasión de su vida recibió un milagro cuando hubo una crisis económica.
Y todos tenemos, hermanos, testimonios para dar en cómo Dios ha suplido, en cosas tan sencillas, en que se quedó sin dinero, sin trabajo. Y se había acabado el café y su esposa le dijo, yo quiero café, pero ya no hay, el bote está vacío. Él se fue a orar. Y cuando regresó, el bote estaba lleno de café. Y él le preguntó, ¿y ya fuiste a comprar café? No, si no me has dado dinero. ¿Y quién entró entonces? Había un misionero que entraba a la casa, que vivía con ellos. Y él inmediatamente los llamó y le dijo, mire, gracias por el café. Y él le dice, ¿qué café? El café que vino a dejar. ¿Cómo sabía que se nos había acabado el café? Yo no he ido a dejar el café. Y en ese momento su piel se le puso de gallina. Porque no había otra explicación. Nadie había entrado a esa casa. ¿Dios lo puede hacer? Por supuesto que sí. Mi Dios pues suplirá. Tenemos la hermosa promesa de que Dios va a suplir cuando somos generosos. Otra promesa de generosidad que tenemos, hermanos, en la Biblia es lo que aparece en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, otra promesa de la Biblia para el alma generosa: el que siembra escasamente segará, pero el que siembra abundantemente segará. Hermanos, la generosidad no pasa desapercibida delante de Dios. No seamos, hermanos, limitados o, como decimos en buen chapín, tacaños para con Dios. Seamos desprendidos porque Dios ha sido desprendido con nosotros. Un hermano le reclamó al pastor en cierta ocasión y le dijo, hermano, yo no creo en el diezmo, le dijo. Y el pastor le respondió, amén, le dijo. Yo tampoco. Y se quedó asombrado. Ya no demos el 10%, demos el 11%, le dijo. A veces limitamos a Dios. ¿Cuál es el secreto de los filipenses? Y con esto vamos a terminar. Los filipenses habían entendido, hermanos, el evangelio, por eso daban. La raíz, hermanos, del no dar es una raíz espiritual. Y entender el evangelio nos libra de eso. 2 de Corintios capítulo 8, verso 9, el apóstol Pablo dijo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Se recuerdan lo que vimos de la riqueza de Dios? Él es dueño de todo, pero Jesús se despojó de todo eso y se hizo siervo, se hizo esclavo. Y algunos han malinterpretado este versículo, especialmente la teología de la prosperidad. Ya lo ve, Dios se hizo pobre para que usted sea rico. Así es que créalo, hermano, usted va a ser rico y millonario. No está hablando de economía, de algo material. Hermano, quiero decirle algo que no debe olvidar. Si usted está en Cristo, usted es rico, hermano, usted es próspero. Si usted está en Cristo, dice la Biblia que usted es próspero. ¿Sabe por qué? Por todos los sentidos. Hermano, dice, ya vio que el mundo y su plenitud es de Dios. ¿Y sabe qué? Dios lo va a heredar. En cierta ocasión, un niño de 10 años, lastimosamente, murieron sus papás que eran multimillonarios, era hijo único. Y todo el dinero, toda la fortuna de ambos padres pasó a nombre de él. Este niño tenía 10 años y quedó bajo el cuidado de una tía, quien la llevó a tomarse un helado.
para celebrar. Y cuando venían, su helado se le cayó. ¿Y qué creen que hizo ese niño de 10 años? Empezó a dar unos gritos. ¡Se había helado! Y estaba ahí chillando y pataleando porque su helado se le había caído. Y la tía tratando de consolarse: mi hijo, no llore por un helado. Usted es millonario. Usted podría comprarse la heladería completa. ¿Y sabe qué hizo el niño? Siguió pataleando y llorando. ¿Sabe por qué? Porque su capacidad cognitiva no daba para entender lo dichoso y próspero que era. Ese niño refleja la actitud de muchos cristianos que lloramos en esta vida por los helados que se caen y no logramos ver, hermanos, que somos herederos de este mundo. Dios es dueño del mundo y su plenitud. ¿Y sabe qué? Lo va a heredar. ¿Y sabe a quién se lo va a dejar? A usted y a mí. Porque dice la Biblia que somos, en Romanos 8:17, somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Yo quisiera que pudiéramos entender, hermanos, lo que eso significa. Usted, si está en Cristo, no importa lo que esté padeciendo en este momento, hermano, usted está en Cristo, usted va a heredar esto. Por eso Pablo decía: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Seamos fieles al Señor, seamos generosos, porque es la promesa que tenemos. Y por eso Pablo termina diciendo: al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar dándole la gloria a Dios, a nuestro Señor, por esto. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hoy hemos hablado de la generosidad, de dar a los demás, de compartir las bendiciones que nosotros recibimos. Señor, ayúdanos a tener la actitud de la iglesia de Filipo, a dar, Señor, a dar a quienes lo necesitan, a dar a aquellos que están padeciendo, que están sufriendo. Que seamos conocidos no por ser egoístas, por ser, Señor, limitados, sino porque tú nos has dado tanto, Señor. Padre, líbranos de esas cosas que hoy se predican en los púlpitos. Líbranos de dar para recibir, sino ayúdanos a dar porque ya hemos recibido, Señor. Líbranos de decir que Dios se lo pague porque tú no le debes nada a nadie, porque tú ya nos has dado todo. Ayúdanos a entender el evangelio, que Cristo, teniendo todo, se despojó de eso y nos lo dio a nosotros. Y ahora nosotros debemos manifestar esa gracia con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Padre, te lo pedimos, cambia nuestros corazones, ayúdanos a entender tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Y